En abril de 2003, un hombre pasó 5 días hablándose a sí mismo en un cañón de Utah. Tenía una navaja barata, un brazo atrapado bajo una roca de 360 kilos y una decisión que su cuerpo entero rechazaba. Lo que hizo al quinto día explica por qué la mayoría de las familias pierden su capital. Soy Ahmad Ashrafi, dirijo Infinity Nine, una plataforma de inversión que conecta el capital privado latinoamericano con activos institucionales en Estados Unidos. Y llevo años viendo a familias de inteligentes, exitosas, con criterio en sus negocios, tomar las peores decisiones financieras de su vida. No por falta de información, por exceso de emoción. Hoy vamos a hablar de algo que nadie en este espacio quiere decir en voz alta, que mientras más exitoso eres, más peligroso te vuelves para tu propio capital. Y que sin alguien que te diga la verdad incómoda, la que no quieres escuchar, ese peligro se cobra en silencio. Blue John Canyon, Utah. Un lugar donde no hay señal de celular, no hay gente y el eco es la única compañía. Aaron Ralston tiene 27 años, es ingeniero mecánico, montañista experto. Ha escalado 49 de los 59 picos más de 14,000 pies en Colorado. No es un principiante, es alguien que confía en su criterio porque su criterio le ha funcionado toda la vida. Ese sábado entra solo al cañón, no le avisa a nadie a dónde va. A las 2:45 de la tarde, una roca de 360 kilos se desprende de la pared y le atrapa el brazo derecho contra el granito. No puede moverse, no puede pedir ayuda, tiene medio litro de agua y 2 burritos. Los primeros 2 días hacen lo que cualquier persona haría. Empuja la roca y usa la navaja para tallar el granito. Improvisa poleas con su equipo de escalada, intenta cada solución lógica disponible. Todo falla. Al tercer día empieza a grabar mensajes de video y habla como si mismo negocia con la situación, racionaliza. Alguien va a venir. Puedo aguantar un día más. Si espero, quizás la roca se mueve. Pero la roca no se mueve y nadie viene. Al cuarto día ya no tiene agua y empieza a beber su propia orina. Puede ver que su mano está muerta, la piel ya cambió de color, los dedos no responden. Lo sabe, con la mente lo sabe, pero hay una diferencia enorme entre saber algo y aceptarlo con carne. Su cerebro le dice lo que debe hacer, su cuerpo se revela. La emoción bloquea la acción, porque ese brazo es suyo, es parte de su identidad. Es el brazo con el que escaló 49 montañas, el brazo con el que sueña seguir escalando. Y soltar algo que es suyo, aunque esté matando, es la decisión más difícil que existe. Al quinto día, deshidratado, alucinando, Ralston tiene una visión. Se ve a sí mismo con un solo brazo cargando a un niño pequeño, un hijo que todavía no tiene, un futuro que solo existe si deja de ir el pasado. Y ahí, solo ahí, después de 127 horas, hace lo que un cirujano objetivo había evaluado la primera hora. Rompe los 2 huesos de su antebrazo, haciendo palanca contra la roca. Contra una navaja barata, sin anestesia, se amputa el brazo. Después camina 10 kilómetros solo, sangrando con un torniquete hecho de tela hasta que encuentra una familia de excursionistas que llaman un helicóptero. Ralston sobrevivió, pero la primera pregunta no es si fue valiente. La pregunta es ¿por qué le tomó 5 días llegar a una decisión que la situación exigía desde el primer momento? Esto no es sobre montañismo, es sobre ti. La respuesta a por qué Ralston esperó 5 días es simple. No tenía nadie afuera de la roca, nadie que pudiera ver la situación sin el dolor, sin el apego, sin la esperanza irracional de que algo iba a cambiar solo. Nadie que le dijera en la primera hora, Aaron, ese brazo ya no es tuyo. Cada minuto que esperas es el resto de tu cuerpo va a pagar ese precio. Un cirujano de trauma no había esperado 5 días. No porque sea más inteligente que Ralston, porque no es su brazo. Y esa distancia, esa objetividad fría
que desde afuera parece inhumana es exactamente lo que salva vidas. Ahora trasladémoslo a tu mundo. Tú eres Ralston, tu capital es tu cuerpo. Y ese negocio que ya no crece, esa propiedad que da nostalgia pero te sangra flujo de caja, esa posición en un mercado que tu ego no te deja soltar, esa sociedad que por lealtad sigue sosteniendo aunque los números no mienten, ese es tu brazo atrapado bajo la roca. Y tú lo sabes. En algún lugar lo sabes, pero no puedes actuar porque es tuyo, porque lo construiste, porque soltarlo se siente como perder una parte de tu identidad. Y sin alguien objetivo al lado, ese impuesto se cobra en silencio. El capital perdido, en oportunidades que pasan, en generaciones que heredan el peso de decisiones que nunca se tomaron. Piensa en un cirujano de emergencia. Llega un paciente con gangrena avanzada en la pierna. El cirujano mira el tejido, evalúa la extensión y en minutos toma la decisión. Hay que amputar. No porque nadie odia al paciente, no porque sea frío, sino porque no corta la pierna muerta, la infección se come el cuerpo entero. El cirujano no llora cuando amputa, no porque no le importe, porque sabe que la emoción es el momento que mata al paciente. Ahora, hay una regla de medicina que enseña desde el primer año de residencia. Un cirujano no opera sobre su propia familia, no porque no sepa medicina, porque sabe que cuando el paciente es su hijo, su padre, su esposa, el bisturí comienza a temblar. La emoción contamina la presión. El apego nubla la evaluación. Eso que en medicina es ley, en finanzas se ignora todos los días. Familias enteras tomando decisiones de millones de dólares sobre activos que construyeron con sus manos, negocios que llevan su apellido, propiedades donde crecieron sus hijos. Y toman esas decisiones solos, sin un par de ojos que pueda ver lo que ellos, por definición, no pueden ver. No es que les falte inteligencia, les sobra apego. Y el apego, cuando se controla, es la forma más elegante de destruir lo que amas. Ahora, sé lo que estás pensando. Ahmad, nadie conoce mi negocio mejor que yo. Nadie entiende mi familia mejor que yo. Nadie ha sudado lo que yo sudé para construir esto. Y tiene razón, absolutamente. Pero ese conocimiento profundo, esa cercanía total, es exactamente tu problema. Conoces tan bien tu negocio que no puedes ver lo que ya no funciona. Conoces tan bien a tu familia que no puedes decirle a tu hijo que no está listo para dirigir. Estás tan dentro de la trinchera que confundes la lealtad con la lucidez. Llevas tanto tiempo mirando los mismos números que ya no distingues entre el mercado y lo que tú quisieras que diga. El cirujano no opera a su familia, no porque no sepa cortar, porque sabe que cuando es personal, el corte siempre llega tarde. Lo que necesitas no es alguien que sepa más que tú, es a alguien que pueda ver lo que tú, por definición, no puedes. Alguien que no tenga tu historia, tu ego, tu nostalgia operando como filtro entre la realidad y la decisión. Hay algo que la psicología llama sesgo de confirmación. Funciona así. Una vez que tomas una posición, tu cerebro empieza a filtrar la realidad para que solo entre lo que confirma lo que ya decidiste. Y todo lo que contradice tu posición, tu cerebro lo minimiza, lo descarta o simplemente no lo ve. Esto no es debilidad de carácter, es diseño biológico. Tu cerebro está diseñado para proteger tus decisiones pasadas, no para evaluar futuras. Es un mecanismo de supervivencia que funcionó perfecto en la sabana hace 200,000 años. Pero hoy, cuando la decisión es si mantener una posición de $2 millones o salir, te puede destruir. Ralston pasó 5 días confirmando su propia narrativa.
alguien viene, la roca se mueve, puedo aguantar. Cada una de esas frases era su cerebro protegiéndolo de esa verdad incómoda o insoportable. Y cada hora que su cerebro ganaba esa batalla interna, su cuerpo pagaba el precio. Un asesor objetivo es la única defensa estructural contra tu propio cerebro. No porque tenga mejor información que tú, porque no tiene sesgo. Tú buscas razones para quedarte, él busca razones para que tú ganes. Y esas dos búsquedas no siempre llegan al mismo lugar. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos. Conocí a un inversor que consideraba totalmente racional. Tenía hojas de cálculo para todo, leía reportes, seguía los mercados. No era principiante. Pero tenía un patrón que no podía ver. Cuando Bitcoin subió, quiso entrar. No al principio cuando había tesis de inversión y riesgo calculado, no. Cuando ya había subido. Cuando la narrativa ya estaba en las noticias, en los grupos de WhatsApp, en las cenas con amigos. Y cuando todo el mundo ya había triplicado, ahí él entró. Cuando el oro subió, rotó. Misma historia. Llegó cuando el precio ya reflejaba la oportunidad que otros vieron antes. Cuando cripto colapsó, salió. No en un punto estratégico. Salió cuando el dolor emocional fue más fuerte que la tesis de inversión. Cada movimiento individual tenía una lógica articulada, un Excel detrás, una justificación razonable. La secuencia completa era un desastre, porque no estaba siguiendo datos, estaba siguiendo narrativas disfrazadas de datos. Estaba persiguiendo a otros, llamándolo estrategia. Compraba lo que subía porque subía, vendía lo que bajaba porque bajaba, y le ponía un nombre sofisticado a lo que en realidad era miedo y envidia operando al mismo tiempo. Perdió mucho capital. No poco, perdió lo suficiente como para que sus hijos lo noten algún día. Y lo peor, cuando intenté decírselo, cuando le dije, no te muevas, la disciplina ahora es quedarte quieto cuando todo tu cuerpo te pide actuar, no quiso escuchar, porque mi consejo no se sentía bien. Quedarte quieto cuando otros se mueven se siente como perder. Y él necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentir que tenía control. Eso no es análisis, es cirugía emocional y no te la puedes hacer a ti mismo. Quiero que entiendas algo fundamental, porque creo que aquí es donde la mayoría se pierde. Cuando hablo de tener un asesor que te diga la verdad incómoda, no hablo de contratar a alguien que te dé su opinión. Opiniones sobran. Tu cuñado tiene opiniones. El analista de YouTube tiene opiniones. El taxista en Quito tiene opiniones sobre Bitcoin. Hablo de algo diferente, hablo de una estructura, un sistema diseñado para que la objetividad no dependa de la buena voluntad de nadie, sino de los incentivos correctos, la independencia real y la autoridad para decir que no. Un cirujano no es objetivo porque sea buena persona, es objetivo porque la estructura lo obliga, protocolo, equipo, supervisión, distancia emocional institucionalizada. Si mañana le pones a su madre en la mesa de operaciones, deja de ser objetivo. No porque cambie su conocimiento, sino porque cambió la estructura. En finanzas es igual. Tu asesor necesita 3 cosas para funcionar como cirujano. Primero, incentivos alineados. Si gana lo mismo cuando tú pierdes que cuando tú ganas, no es cirujano. Es un vendedor con título. Segundo, independencia real. Si depende emocionalmente de tu aprobación, si tiene miedo de decirte que no, lo que no quieres oír porque tú controlas su ingreso, eso no es un asesor, es un empleado con otro nombre. Y tercero, autoridad para frenar. Si puede identificar que te estás persiguiendo una narrativa, pero no tiene el peso ni el mandato para decirte para, no te muevas, esto no es estrategia, es ansiedad disfrazada, entonces no importa cuánto sepa. Es un testigo, no un protector.
La objetividad no es un rasgo de personalidad, es una infraestructura. Y si no la construyes deliberadamente, la subjetividad llena ese vacío todos los días sin que lo notes. Y hay algo que pasa en nuestra cultura que necesito nombrar. En América Latina, la lealtad personal pesa más que casi cualquier otra variable en una decisión financiera. Es de confianza, es el máximo cumplido que se le puede dar a alguien que maneja tu dinero. Y viene de un lugar real. En países donde las instituciones fallan, las relaciones personales son el único sistema de protección que funciona. Pero hay un costo oculto cuando es de confianza, reemplaza a que es más competente y tiene la estructura para decirme que no. El contador de confianza que lleva 20 años con la familia pero nunca te cuestiona es una decisión. El abogado que es amigo del patriarca y por eso jamás le dicen que su plan de sucesión es un desastre. El socio que es como un hermano y por eso nadie audita los números como debería. La confianza sin estructura no es protección, es comodidad disfrazada de seguridad. Y cuando llega la crisis, cuando la roca cae, esa comodidad no corta lo que hay que cortar. Porque los vínculos personales que nos hacen sentir seguros son los mismos que nos impiden la objetividad brutal que el momento exige. No te digo que elimines la confianza es sagrada. Te digo que la complementes con estructura. Que no baste con que alguien sea leal. Necesitas que además tenga el mandato, la competencia y la distancia emocional para decirte, esto no funciona, hay que cortar hoy. Volvamos a Utah. Ralston pasó 127 horas atrapado. 5 días negociando consigo mismo, esperando el rescate que nunca llegó, aferrándose a un brazo que ya estaba muerto. Un cirujano del trauma hubiera evaluado la situación en la primera hora, habría dicho con frialdad que salva vidas, el brazo no se salva. Cada minuto que esperas, el riesgo sube. Hay que cortar ahora. 5 días contra 5 minutos. Esa es la diferencia entre subjetividad y objetividad. Entre tomar la decisión solo y tener a alguien que pueda ver lo que tú no ves. En finanzas, esos 5 días se miden en millones, en oportunidades que pasan mientras tú negocias con tu ego, en generaciones que heredan las consecuencias de una decisión que nunca se tomó. La pregunta que te dejo no es si eres inteligente. Sé que lo eres. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas atrapado negociando con tu propia roca? ¿Y quién en tu vida tiene autoridad, los incentivos y la distancia para decirte lo que realmente necesitas escuchar? Si la respuesta es nadie, hoy es un buen día para que eso cambie. Si este video te hizo repensar una decisión que llevas meses posponiendo o una que tomaste persiguiendo lo que otros hacían, quiero pedirte una cosa. Suscríbete y activa la campana. No para hacer crecer un canal, porque este tipo de contenido es lo que protege tu criterio cuando todo el ruido de afuera te empuja a moverte sin pensar. Es el tipo de conversación que la mayoría de asesores no tienen contigo porque no les conviene. Y aquí se tiene, todas las semanas. Y si reconoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está atrapado negociando con su propia roca, que persigue narrativas y lo llama estrategia, que no tiene a nadie con autoridad de decirle para, compártelo. A veces, el primer paso es buscar objetividad, es admitir que la necesitas. Esto es educación general, no asesoría financiera. Hablo en principios, no en recomendaciones. Tus decisiones siempre son tuyas y deberían serlo. Nos vemos en la próxima y recuerda, la disciplina es el activo más valioso que tienes. Protégelo.